De última hora, Diosdado Cabello está siendo protegido por el gobierno de España. Esta situación, en definitiva, se va a debatir mucho en redes sociales y, por supuesto, en todos los noticieros del país, porque Diosdado Cabello finalmente está optando por salir de Venezuela y ser asiliado en un gobierno europeo como el español. Esta es la información que proporciona Albert Castillón, que es un periodista español, donde señala que la periodista Jessica Vallenilla informaba constantemente que Diosdado Cabello se escondía algunas noches en una embajada. En ese entonces, mientras proporcionaba esta información, no se sabía en cuál. Sin embargo, ahora, según Albert Castillón, Diosdado Cabello estaría durmiendo en las noches en la embajada de España y ya habría solicitado un pedido para ser protegido por el gobierno español. El temor, evidentemente, es uno solo: ser el siguiente capturado. Incluso reportes indican que familiares del dirigente principal del chavismo habrían ya abandonado el país. Hasta el momento no hay una confirmación oficial del gobierno español acerca de esta situación. Es una información, digamos, versión periodística de Albert Castillón, y por supuesto este hecho ocurre en medio del reacomodo político que está haciendo Venezuela tras la captura a Nicolás Maduro. El expresidente español José Luis Zapatero llegó a Caracas. No se sabe si como mediador o como una persona que intenta legitimar el gobierno de Delcy Rodríguez. Se reunirá precisamente con la presidenta interina de Venezuela en el marco de la situación que vive el país en cuanto a lo que sucedió después de la captura a Nicolás Maduro. Zapatero ha actuado como mediador en diferentes procesos políticos en Venezuela, probablemente podemos decirlo, en la última década. Por tanto, su presencia se considera importante porque también tiene pactada una reunión con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Así que más noticias al respecto tendremos en el transcurso de las horas. Y a propósito de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el Parlamento venezolano, habló acerca de un tema que definitivamente es sensible, porque en medio de la discusión por la ley de amnistía, ha señalado que es importante perdonar y pedir perdón. Vamos a escuchar. Nosotros los chavistas, mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo Chávez, que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Le digo a mis compañeros de la bancada opositora, pónganse la mano en el corazón y pregúntense si ustedes han rectificado, porque errores habrán cometido. Ahí veo un comunicado donde un partido político de la bancada opositora le da las gracias a Donald Trump por haber iniciado la transición en Venezuela. Me atrevo a decir que sí han rectificado. Y los invito a seguir siendo valientes. Los invito a insistir, porque no faltarán las bestias, no faltarán las aves carroñeras que se lancen nuevamente contra nosotros y que se lancen también contra ustedes. Insistan, diputados. Yo me pregunto, ¿será momento de hablar de perdón? Las familias de los presos políticos que viven angustiados y que han vivido durante mucho tiempo angustiados, ¿podrán pedir perdón? Los venezolanos que tuvieron que salir del país
¿Estarán en la capacidad de poder perdonar a un régimen que los ha perseguido? En definitiva, es una situación complicada. Yo soy Carlos Rosales y los acompaño en Radar 24. Y seguimos con información porque quien también habló acerca de una situación similar fue Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela. Sin embargo, ella se refirió a la madurez política. Vamos a escucharla. Yo quiero agradecer a la Asamblea Nacional. Hoy ha ocurrido un evento muy importante para Venezuela. Se ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la ley de amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional. Debemos superar nuestras diferencias a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática. Nosotros, desde el Orinoco, tenemos que comprometernos y jurar por la paz de Venezuela, garantizar a nuestros niños, a nuestras niñas, a la juventud venezolana, la paz del futuro. Debemos sanar a Venezuela del odio, de la intolerancia que trajeron los extremistas y los fascistas al país. Debemos liberar a Venezuela de ese odio que los ha carcomido. Y por eso la fuerza de transformación, la fuerza de la revolución bolivariana, una vez más hemos tendido nuestra mano por la convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación. Pero la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad, les estamos extendiendo la mano y nosotros esperamos que con madurez política sepamos afrontar este nuevo desafío. Una reflexión corta y personal, pero es fácil hablar de perdón y madurez política cuando el gobierno de los Estados Unidos ya está detrás tuyo y diciéndote exactamente cómo debes hacer las cosas. Y a propósito de Estados Unidos, Donald Trump se volvió a referir a la situación de Venezuela, esta vez a la situación petrolera, porque en definitiva la situación económica del país termina siendo un eje fundamental para que se lleve a cabo este proceso de transición. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump. Se encontraban en graves problemas económicos y aún así tienen más petróleo que cualquier otro país del mundo, creo, excepto nosotros. Pero ellos tienen más petróleo casi que cualquier... Y por cierto, nosotros y ellos poseemos el 68% del petróleo mundial. Ahora sé que eso no significa mucho para la gente de gran fe. Sé que quieren escuchar sobre... pero saben, tenemos que mantener nuestro país fuerte y lo estamos haciendo muy bien. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, habló de pedir perdón y por supuesto de perdonar. Vamos a conversarlo con Tomás Arias Castillo. Él es asesor legal del Comando con Venezuela. Señor Arias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y bueno, en ese sentido, ¿a quiénes se estaría refiriendo el señor Jorge Rodríguez cuando habla de perdonar y pedir perdón? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Es una de las cuestiones que más nos inquieta a los venezolanos. Que este no sea un intento para que el propio régimen de Chávez y de Maduro se perdonen a ellos mismos por todas las atrocidades que han hecho estos 27 años, porque son precisamente ellos quienes en mayores responsabilidades han incurrido al haber detentado el poder y haberlo ejercido de forma completamente arbitraria. Evidentemente es un despropósito hablar acerca de perdón cuando miles de presos políticos se encuentran todavía en la cárcel, muchas familias han sido afectadas y sobre todo la situación en Venezuela durante los últimos años ha sido una catástrofe. Sí, o sea, da cierta inquietud el tono y sobre todo el cambio de tono que están teniendo los voceros de lo que queda de los estertores del régimen de Maduro cuando hablan como graciosamente de perdonar, ¿no? Como si es que un civil, por ejemplo, como yo, que soy un abogado que he apoyado la labor política, sobre todo de María Corina Machado, que fundamos un partido político, el cual la organización electoral que él mismo dirigía no nos dejó ni siquiera inscribir, o sea, apartándonos completamente del juego político, como si nosotros tenemos que pedirle perdón al señor Rodríguez por algo. Es completamente insólito. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo que mencionas de los presos políticos, sí nos interesa, por supuesto, desde el punto de vista legal, que haya una limpieza total con relación a este tema de cargos infundados por razones políticas a civiles y a militares
que hay ahora en Venezuela, y todavía no solamente los cientos de presos políticos que hay en este momento, alrededor de 800 presos políticos que hay en este momento, sino todas las personas que han sido escarceladas pero que tienen medidas sobre ellas, medidas cautelares o medidas de otro tipo o restricciones a sus libertades en función de juicios completamente amañados y sin debido proceso, ni siquiera sin delito, es decir, causas completamente infundadas. Claro, y el régimen chavista pone a la ley de amnistía como probablemente una solución al problema. ¿Es así? Sí, es lo que están intentando hacer, ¿no? Mostrar un rostro aparentemente amigable, afable, y a través de este instrumento, el cual le estaremos haciendo un escrutinio legal y político muy férreo. Pues insisto, en primer lugar, la amnistía no es para que el chavismo se perdone todas las atrocidades que ellos y sus cómplices han cometido. 2, no es para condicionar las libertades de las personas inculpadas por su régimen político ilegal abyecto. No es para eso. En todo caso, es para limpiar el récord de las personas honestas, completamente inocentes, que han sido procesadas por ese sistema completamente írrito, y para que ellos asuman sus responsabilidades en todo caso. Sí, y en este caso, ¿les preocupa el tema de las excepciones? Por supuesto, es decir, lo que más nos preocupa es la discrecionalidad, que en verdad se puede convertir en arbitrariedad de inmediato, para que ellos sean quienes definan quién entra o no entra dentro del marco de esa supuesta ley. Recordemos que estamos hablando de una Asamblea Nacional completamente ilegítima. Ahí no hay legitimidad en ese Parlamento. O sea, digamos ahora Rodríguez o la señora Delcy Rodríguez, que ha sido la encargada de manejar los asuntos del chavismo, mientras Estados Unidos interviene muy fuerte allí sobre lo que ellos hacen, pues no tienen legitimidad alguna. Entonces, por supuesto que a la sociedad civil y a quienes sí estamos del lado de la legitimidad política en Venezuela, nos preocupan mucho los pasos que estos señores intenten dar. Digamos entonces que no hay realmente una garantía jurídica en Venezuela para la libertad de los presos políticos, podemos decirlo así, no teniendo las cosas todavía del todo claras. Esto es una pelea que no se va a acabar hasta que el último preso político esté en la calle sin ningún tipo de medidas restrictivas a su libertad. O sea, esto es un asunto que un trozo de papel no nos va a dar ninguna garantía de cumplimiento por parte del chavismo. El chavismo tiene 27 años burlándose no solamente de los venezolanos, sino de toda la comunidad internacional. Y si tal vez, no sé, digamos, lo vemos de una manera objetiva, digamos, sin considerar, yo sé que es difícil, ¿no? Pero sin considerar toda la situación que ha ocurrido, digamos que podría ser un primer paso. Si ellos deciden, en verdad, recibir esto como una oportunidad de que el país avance, pues por supuesto lo estaremos recibiendo. Pero insisto, el análisis aquí, el escrutinio es muy férreo, es muy férreo. Estamos día a día con esto, con el tema de las excarcelaciones que se han dado, han sido completamente selectivas. No entendemos por qué hay unas personas que sí y otras personas que no. La única justificación que parece haber es una lógica de cálculo político según cuán cerca esté cada preso político con respecto a las organizaciones, al corazón de las organizaciones políticas, lo cual es completamente un despropósito. Ahora, en ese marco el señor Zapatero ha llegado a Caracas. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, Zapatero comenzó vendiéndose como un mediador supuesto de dos partes en conflicto. Muy pronto todo el mundo se dio cuenta que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Zapatero, es un agente del régimen de Chávez y luego de Maduro. Es decir, su labor allí es la de realizar lobby políticos y económicos en favor de determinadas personas y causas que él promueve. Es decir, la llegada de Zapatero no nos asegura a los venezolanos, como no nos lo ha asegurado en las últimas décadas, de que la situación de los derechos humanos va a mejorar necesariamente. Lo sienten más como un aliado del chavismo que como un mediador tal vez para la situación de Venezuela. Completamente. Eso es una persona que está completamente al servicio en este caso, de lo que queda del régimen de Maduro y de ciertos aliados que todavía tiene adentro. Ahora, ¿y qué le parece a usted que, bueno, su llegada a Caracas se haga en medio de este proceso de transición? ¿Es una forma de, no sé, intentar legitimar al gobierno de Delcy Rodríguez?
Posiblemente, es lo que nos suena realmente. Vamos a ver exactamente qué acciones va a desempeñar Zapatero en Caracas. Pero lo que ha hecho hasta los momentos, con todo, insisto, que él se venda como un gran promotor del punto medio, de esas mediaciones y buenos oficios, es un agente marcado. Está marcado como un agente del régimen y de personas que están dentro de Venezuela que colaboran con el régimen aún. Ahora, doctor Arias, ¿para usted es importante que en Venezuela se hable de próximas elecciones a corto plazo o cree que también debe pasar, no sé, digamos, un proceso un poco más largo hasta que se pueda estabilizar realmente la situación? El tema con las transiciones es que no tienen como se dice en inglés, no tienen un deadline. Es decir, las transiciones lo que tienen es que cumplirse ciertos pasos. Sin duda que la agenda que ha señalado en su reciente interpelación en el Senado el secretario de Estado, Marco Rubio, a mí me parece que es una hoja de ruta completamente sensata. Además, es un asunto de estabilizar primero y que haya orden para que luego pueda haber un proceso de elecciones donde todo el mundo pueda participar y que pueda asegurarse que ese resultado se respete. Y se lo pregunto porque la señora Machado, en definitiva, cuando se refiere al tema, habla de entre 9 a 10 meses de probabilidad para que hayan elecciones en Venezuela. Algunos lo consideran que es muy pronto, otros pueden decir que tal vez sí, lo más probable es que Venezuela necesite elecciones para de una vez cantar libertad. Yo creo que si María Corina Machado ha dado ese estimado en tiempo, ella que viene de la experticia, venimos con ella de la experticia en el tema electoral, ella sabrá perfectamente en qué plazo nos estamos moviendo desde el punto de vista político. Yo en ese sentido no tengo ningún motivo para dudar de la idoneidad de ese plazo para realizar las elecciones. Ahora, las variables políticas que están aquí son un tanto imponderables. Así que, así como ella misma ha dicho, aquí hay que mantenerse bajo un esquema, bajo una línea temporal que puede sufrir modificaciones en el camino. Es lo más normal. Una transición no tiene fecha de caducidad ni tiene un plazo. Lo importante es que se cumplan ciertos hitos, ¿no? Y con este tema de los presos políticos, lo más importante, sin duda, el mensaje clave acá es que los liberen a todos y sin condiciones. Digamos que el pedido en más breve plazo es que los presos políticos sean liberados para verdaderamente comenzar a hablar no solo de transición, sino de una situación de mejora en Venezuela. Pero por supuesto, no podemos estar hablando ni de elecciones, ni de transición de verdad, ni de un cambio de régimen, que es lo que supone una transición, y hacia eso es a lo que vamos, si hay presos políticos en las cárceles. Si hay presos políticos en las cárceles significa que estas personas ilegítimas, irritas, contrarias al derecho internacional, al derecho venezolano, que están allí ocupando cargos como usurpadores, pues tienen la llave final sobre la libertad de los venezolanos. Hasta que no liberen el último, nosotros no vamos a ser libres de tomar nuestras propias decisiones. Vamos a estar chantajeados por lo que digan estos sujetos. Correcto, señor Arias. Le agradezco mucho por la entrevista y por su tiempo. Estados Unidos perpetró un nuevo ataque en el Pacífico Oriental. Esta vez, el Comando Sur de los Estados Unidos informó sobre un ataque en esta zona del mundo. La operación fue dirigida por el general Francis Donovan. 2 presuntos narcotraficantes murieron durante esta intervención, se informó preliminarmente. Es la segunda operación desde la captura a Nicolás Maduro el día 3 de enero de este año. Recordamos que ya se cumplió poco más de un mes. Según información de inteligencia, el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones del cártel. Es entonces una nueva información que proporcionan desde los Estados Unidos. Y desde este país también hay más noticias, porque el canciller peruano Hugo de Sela se reunió en Washington con María Corina Machado, líder activista opositora al régimen chavista, en una serie de reuniones que va sosteniendo ella con diferentes actores políticos internacionales. En esta ocasión, el Perú ha ratificado su respaldo a la recuperación democrática, que fue lo que informó mediante la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería, donde se señaló lo siguiente. El canciller Hugo de Sela sostuvo un encuentro con María Corina Machado en el que se reafirmó el firme compromiso del Perú para la pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela y el retorno al orden constitucional y la defensa y promoción de los derechos humanos en esa nación hermana, que fue lo que publicó la Cancillería del Perú. Y lo que ha traído, por supuesto, comentarios adversos, en este caso del gobierno venezolano, del régimen chavista que continúa todavía en el poder, pero siendo sometido por Estados Unidos. Ha opinado Iván Gil, que es canciller venezolano, y prácticamente ha deslegitimado la labor del Perú. Ha señalado lo siguiente mediante su cuenta oficial de X, antes Twitter.
ha dicho que el canciller de un gobierno producto de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo y de un posterior proceso manchado por la ilegitimidad, opina de democracia en Venezuela, país que puede darle lecciones de dignidad y orden constitucional. Es la crítica que, en este caso, Iván Gil hace al gobierno peruano tras la reunión de Hugo de Sela con María Corina Machado. Seguimos hablando de la situación en Venezuela. Esta vez nos acompaña Ramiro Escobar, reconocido internacionalista. Señor Escobar, ¿cómo le va? Bueno, en principio preguntarle, ¿qué le parece este mensaje del señor Jorge Rodríguez en Venezuela? Habla acerca de perdón. ¿Es un tema político o estratégico? ¿Qué le parece a usted? Es ambas cosas, ¿no? Porque Venezuela está, y concretamente el gobierno de Delcy Rodríguez, está ahora bajo el tutelaje de Washington después del ataque sobre Venezuela para capturar a Maduro. Entonces, es un gesto político, obviamente, porque es una decisión política, ¿no? Que incluso ha devenido en la liberación de presos políticos y el anuncio de una amnistía muy amplia. Y a la vez es estratégico porque creo que no tienen otra opción de momento, ¿no? Tienen que aceptar la lógica impuesta por Washington, por Donald Trump, y moverse, digamos, en ese corsé, en ese escenario. Entonces, a mí por lo menos me resulta impresionante cómo el régimen venezolano, después de tantos años de haber tenido un discurso antinorteamericano, exhibido por Chávez, luego por Maduro, ahora tenga un discurso más bien anuente, contemporizador, pero son los datos de la realidad que están procesando en este momento tanto Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez, su hermano, ¿no? Pero ahora, ¿y este discurso busca, no sé, reconciliar verdaderamente a Venezuela o descomprimir la presión internacional, digámoslo así? Esa es una buena pregunta y yo no estoy seguro de que sea lo primero, porque, a ver, tanto Donald Trump como el régimen venezolano tienen un talante autoritario. Entonces, ok, me parece una magnífica noticia, una noticia esperanzadora, que hayan liberado presos políticos y además que se haya anunciado una amnistía amplísima. Entonces, esa es una magnífica noticia, porque no se le puede meter a la gente a la cárcel por protestar, por mostrar disidencia, ¿ya? Lo que ocurre es que la contraparte de esto puede ser que ahora tampoco se pueda hacer críticas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces alguien de pronto puede irse a la cárcel por hacer eso, o puede ser reprimido, o puede ser callado, y eso de pronto no va a contribuir a una atmósfera de libertad necesaria para una transición, ¿no? Claro, digamos un autoritarismo, pero que viene de otro lado. Ya no de Venezuela, ¿no? Son dos polos autoritarios que han hecho un acuerdo y por ahí están transitando. Entonces, de momento hay este gesto y esta acción que todavía no se ha aprobado la amnistía general, pero todo indica que se va a aprobar. Entonces, pero la otra parte es que es un régimen tutelado, es un régimen que va a tener que, para decirlo coloquialmente, bailar el ritmo que le pone la Casa Blanca. Entonces, lo deseable sería una transición más autónoma, ¿no? Pero como América Latina no se ha implicado, estamos ahorita en esto. Y creo que todavía está por verse qué modelo político va a salir de esta especie de chavismo descafeinado con la impronta de Donald Trump, ¿no? No sabemos si va a salir un modelo realmente democrático. En teoría es mejor que no esté Maduro, que era un tirano, ¿no? Pero no sabemos si lo que viene para adelante es realmente democrático, ¿no? Claro, porque no sé cómo lo ve usted, pero ¿es un régimen chavista rendido ya o expectante todavía a que los ojos de Donald Trump y Estados Unidos se fijen a otro lado y descuiden Venezuela? ¿O es casi improbable que eso pase, no sé, digamos por el petróleo? Yo creo que Donald Trump ya ha puesto a Venezuela en su mapa geopolítico. Ya eso es definitivo, por eso hizo el despliegue, hizo el ataque, se llevó a Maduro, ahora está asfixiando a Cuba, haciendo que cada vez tenga menos combustible. Entonces, si uno lee la Estrategia Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, publicada hace más o menos un mes y medio, antes del fin de año, se da cuenta que estos pasos no son casuales, ¿no? Es Venezuela, luego vendrá Cuba, luego vendrá la influencia en los procesos electorales que hay este año en América Latina, incluido el que va a haber en Perú acá. Entonces, todo está diseñado para poner la región a su favor.
Esto siempre lo ha hecho Estados Unidos, solamente que con más sutileza, con más modales. Ahora Donald Trump no tiene modales. Hoy día ha sacado, seguramente lo han visto, una foto de Obama y Michelle Obama como si fueran monos, ¿no? Lo que es algo francamente grosero viniendo de un mandatario y sobre todo un mandatario que lidera la primera potencia bélica mundial. Claro. Y en definitiva, en medio de este contexto, el canciller peruano Hugo de Sela se ha reunido con la señora María Corina Machado. En principio, ¿qué peso político tiene esta reunión? ¿Qué le parece a usted? Bueno, María Corina Machado es curioso, ¿no? Pero en una primera instancia fue desplazada, casi ya ninguneada por Donald Trump, incluso con sus propias palabras, nadie la respeta en Venezuela, eso fue lo que dijo. Y luego, claro, él se reunió con ella y ella le ha entregado el Nobel de la Paz, un gesto que yo creo que no debió hacerse, ¿no? Me parece que eso es jugar un poco con un reconocimiento que es muy preciado y muy respetado en el mundo, aunque con esto ya comienza a estar más en cuestión. Y claro, ella de todas maneras sigue siendo una figura en Venezuela, una figura influyente, ¿no? Y claro, es imaginable que en la transición venezolana ella va a tener un papel. No sabemos cuál, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiera elecciones libres en Venezuela que no ha habido, ¿no? Es probable que ella participe. No estoy seguro que gane la elección. En el proceso se verá qué es lo que pasa. Entonces, claro, que el canciller de Sela se reúna con ella es una señal de que la está reconociendo políticamente y que la considera una parte importante en la transición venezolana, ¿no? Entonces ya antes había contactos con ella, el mismo canciller ha dicho que la conocía, ¿no? Entonces no es tan extraño esa reunión, ¿no? Claro, pero esto ha generado críticas, por ejemplo, del canciller venezolano Iván Gil, que prácticamente ha deslegitimado al gobierno peruano por sostener este tipo de reuniones, ¿no? Es esperable porque para el régimen venezolano, aunque está anuente frente a Washington, María Corina Machado no es santo de su devoción. Entonces, todo esto, fíjate, son juegos de comunicación política, de verbo, ¿no? Se puede decir eso, pero a la vez el régimen venezolano está aceptando lo que propone Donald Trump, ¿no? No creo que eso nos malquiste, digamos, fatalmente con el nuevo régimen venezolano, que ya habría que llamarlo así. Nosotros no tenemos relaciones con Venezuela en este momento, ¿no? Pero es probable que el transcurso o el proceso de transición se vuelvan a establecer, ¿no? Creo que esto está todavía por desenrollarse, ¿no? Entonces esa misión, ese gesto de Iván Gil, el canciller, es claro, un gesto de desagrado, pero que no creo que va a tener mayor impacto en las relaciones con la medida que para empezar no se tienen en esto, claro. ¿No? Y por otro lado, a largo plazo va a haber otras cosas que van a ocurrir en el camino, ¿no? Ahora, para usted, ¿hay un temor tal vez del chavismo de un reconocimiento internacional a María Corina Machado, o es que simplemente, al igual que probablemente puede que la vea Estados Unidos, es simplemente una activista con cierto grado de influencia nada más? Bueno, sin duda ella tiene influencia en Venezuela, ¿no? Ella ejerció la oposición más dura contra el chavismo por años, ¿no? Y tiene reconocimiento internacional. Sin embargo, creo que luego de la entrega del Nobel, y sobre todo luego de que ella va a visitar a Donald Trump y le entrega el Nobel, creo que a nivel internacional su popularidad bajó ostensiblemente, porque fue un gesto percibido por una mayoría global, creo yo, en varios países por lo menos, un gesto demasiado anuente con Trump. Trump no me sin miedo, además los Nobeles se lo dan a alguien que respeta, lo fomenta, no necesariamente una persona buena, ojo, una gente se confunde y cree que se lo van a dar a una persona buena, es que lo dan a alguien que puede alentar un proceso de paz. Se lo dieron a un médico congoleño, el doctor Mukwege, lógico, médico que cuida y salva de la violencia a las mujeres en el Congo. Se lo dieron a Amnistía Internacional, a Médicos Sin Fronteras, pero a veces se lo dan a Henry Kissinger, se lo dan a personas que se lo dieron a Arafat y Rabin, personas que no necesariamente son, entre comillas, buenas. Ahora, a ella creo que le dan el Nobel cuando creen que puede alentar un proceso de paz
una transición pacífica en Venezuela, pero después pasa por el ataque. Entonces creo que en ese momento, y después cuando ella le entrega el Nobel a Trump, creo que pierde el punto, ¿no? Fue una cuestión donde, no sé, te entrego todo en bandeja, aquí estoy, y para lo que me necesites. Sí, eso me parece que era innecesario, era impropio, ¿no? O sea, basta confiar, a ver, a él lo hubiera agradecido para entregarle, y ahí creo que debe haber perdido puntos dentro de Venezuela y a nivel global. A mí personalmente me pareció una actitud fuera de lugar, ¿no? Porque Correcto. no es algo que tenga que hacer un premio Nobel, ¿no? Correcto, de hecho que sí. Señor Ramiro Escobar, le agradezco mucho por su tiempo. Hay muchos países que se han ofrecido como mediadores para resolver la crisis en Venezuela. Uno de ellos es Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de este país, se ha referido a esta situación. Exactamente no hablando de una mediación, pero sí ha dicho que es necesario fortalecer la democracia. Vamos a escucharlo. O senhor acha que há algo a ser feito para que, por exemplo, Maduro e a esposa dele voltem à Venezuela ou que os venezuelanos tenham o poder sobre, por exemplo, a extração do petróleo? Essa não é a preocupação principal. Perfeito. A preocupação principal é o seguinte: há possibilidade da gente fortalecer a democracia na Venezuela e o povo da Venezuela, 8 milhões e 400 milhões de pessoas que estão fora, votar para a Venezuela? Há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela e o povo possa participar ativamente? Porque o que está em jogo é se a gente vai melhorar a vida do povo ou não. Perfeito. O que está em jogo é se a gente vai gerar emprego ou não. O que está em jogo é se a PDVSA vai voltar a produzir 3 milhões e 700 mil barris de petróleo por dia e não 700 como produz hoje. Bueno, la opinión o intervención de los países es importante en plena resolución de crisis en Venezuela. Y en ese contexto es importante precisar lo que hablamos al inicio del programa, la situación de Diosdado Cabello. ¿Cree usted realmente que Diosdado Cabello haya pedido un asilo a España o se esté refugiando en la embajada española? Le dejamos la caja de comentarios para que usted pueda brindar su opinión, porque les dejamos también la siguiente pregunta. ¿Las embajadas están funcionando como refugio del chavismo en plena crisis? Es una pregunta que, por supuesto, ustedes podrán expresarlo con su opinión. Los dejamos así, cerramos el programa. Radar 24. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por supuesto en el diario Gestión, seguirnos en nuestro canal de YouTube y por supuesto siempre darle clic a la campanita para recibir más noticias de todo el contenido que nosotros le proporcionamos. Conmigo hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.